Los amigos de mi esposa me abandonaron a 280 millas de casa para darme una lección. Pensaron que rogaría que me rescataran. Pero terminé construyendo una vida completamente nueva sin ellos. Y ahora están furiosos. Soy más feliz de lo que he sido jamás. Hola, Ere. No estoy seguro de por dónde empezar con esto. Pero digamos que los amigos de mi esposa pensaron que sería gracioso hacerme una broma de construcción de carácter durante un viaje a una cabaña. Lo que pasó después terminó cambiando todo sobre mi vida. Solo que no de la manera que planearon. Bueno, seré honesto desde el principio. Ni siquiera quería ir a ese estúpido viaje a la cabaña. Cada año, mi esposa y sus amigos hacían esta cosa de retiro de unión, que realmente solo significaba 7 adultos pretendiendo que no eran miserables mientras tomaban café caro y se quejaban de gente que no estaba ahí. Lo esquivé durante 3 años. Siempre decía que tenía que trabajar tarde en el taller o que mi jefe me necesitaba el fin de semana. Ni siquiera era mentira. Mi jefe siempre necesitaba algo porque era un idiota perezoso que pensaba que gritar contaba como liderazgo. Yo, Simon, 35. Hombre, soy mecánico. Lo he sido desde los 18. Los autos tienen sentido para mí. Las personas no. Especialmente mi jefe, Larry, 50 años. Piensa que gritar tu nombre por todo el garaje cada 10 minutos de alguna manera lo hace un gerente práctico. El tipo no podía cambiar una llanta sin buscarlo en Google. Pero caminaba por ahí llamándome chico como si me estuviera haciendo un favor, dejándome respirar su mismo aire. Cada vez que arreglaba algo complicado, marchaba hacia el cliente como si él lo hubiera hecho. Les dije a mis chicos que buscar. Decía, sí, claro, lo único que Larry encontraba eran nuevas formas de ser inútil. Así que sí, entre eso y mi esposa Hannah fastidiándome sobre cómo nunca hago nada social, no estaba exactamente viviendo el sueño. Trabajaba demasiado, me pagaban muy poco. Y de alguna manera todavía terminaba siendo el malo porque me gustaba la paz y la tranquilidad. Este año, sin embargo, ella no aceptaba un no como respuesta. Dijo, todos quieren que estés ahí esta vez. ¿Karine? Me reí. Sí, claro. Todos amaban al mecánico callado que hacía comentarios sarcásticos cada vez que alguien intentaba manifestar energía positiva. Me dio esa cara. Ya sabes cuál. La que las mujeres dan cuando ya perdiste la discusión. Pero te dejan pensar que todavía tienes opción. Así que fui. Empacamos la SUV de su amiga Maddie temprano el sábado por la mañana. 6 personas, un vehículo, y demasiado perfume. En el segundo que llegamos a la autopista, supe que había cometido un error. Sus amigas eran el tipo de personas que llaman traumático a cada cosa mínimamente inconveniente. Hannah se sentó adelante con Maddie, riéndose demasiado fuerte de cualquier podcast que tuvieran puesto, mientras el asiento trasero estaba lleno de susurros y risitas calladas. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, alguien estaba sonriendo con suficiencia, probablemente hablando de lo gruñón que me veía. Intenté desconectarme, viendo los árboles pasar borrosos, pero todo el viaje se sentía raro. Dejaban de hablar cuando yo hablaba, luego empezaban de nuevo en voces bajas. Hannah mostraba esa sonrisa educada de relaciones públicas que la gente usa cuando está mintiendo descaradamente. Mi instinto me decía que algo era raro, pero lo ignoré. Pensé que tal vez estaban planeando alguna sorpresa tonta. Como uno de esos juegos grupales de confianza donde te dejas caer hacia atrás y esperas que nadie te deje golpear el suelo. Manejamos por horas. Mientras más lejos llegábamos, menos señal tenía mi teléfono. Eventualmente, solo decía sin servicio. El camino se convirtió en tierra y luego en lo que parecía un sendero maderero. Medio bromeé. ¿Están seguras de que este es el camino correcto y no donde empiezan las películas de terror? Nadie se rió. Solo intercambiaron miradas. Finalmente, llegamos a la cabaña. Gran lugar de madera sentado en un pedazo de tierra rodeado de árboles infinitos. Maddie dijo que la había reservado de algún tipo local que la renta cada verano. Aparentemente, pertenecía a un hombre mayor en el pueblo que deja que la gente la use para fines de semana fuera de la red. No había otras casas a la vista. Solo silencio y el sonido del motor de la SUV enfriándose. El aire olía a pino y lluvia vieja. Lindo, ¿verdad? Dijo Maddie, saltando. Sí, dije, si te gustan los lugares donde los asesinatos quedan sin resolver. Se rieron educadamente, pero nadie lo negó. Saqué nuestras maletas mientras el resto de ellas actuaban como si estuvieran preparando un campamento para un reality show. Hannah corrió por todos lados señalando el encanto rústico. Pisos crujientes, cortinas polvorientas, y una chimenea que parecía que no había funcionado desde los 80. En la cena, seguían compartiendo chistes internos que yo no entendía. Cada vez que preguntaba qué era gracioso, alguien decía, oh, nada, de esa manera que obviamente significa que es sobre ti. Hannah estuvo excesivamente dulce toda la noche, actuando como si yo fuera algún invitado frágil que podría romperse si ella no tomaba mi mano cada 5 minutos. Cuando ofrecí ayudar a limpiar, Maddie me rechazó. Ya hiciste suficiente hoy, Ere. dijo con una sonrisa. Recuerdo haber pensado, ¿qué demonios significa eso?
Hannah vino a mí usando esa sonrisa falsa otra vez. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo empapándome de todo este aire fresco y tensión incómoda. Dije, puso los ojos en blanco pero no discutió. Intenta divertirte, por favor, por mí. Claro, dije, aunque ambos sabíamos que no lo decía en serio. Cuando nos fuimos a la cama, no podía sacudirme la sensación rara. La risa, las miradas, los suministros sobrecargados. Todo se sentía actuado. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, tal vez siendo paranoico, pero en el fondo, algo en mi instinto susurraba que este viaje iba a salir mal. Y hombre, debí haber escuchado. La mañana siguiente, me desperté tarde, y mi primer pensamiento fue que todos ya se habían levantado y empezado el desayuno. La cabaña estaba demasiado callada, pero pensé que tal vez habían salido a tomar esas selfies falsas de naturaleza matutina que la gente ama publicar con títulos como Desconéctate para reconectarte. Salí de la cama, me puse los jeans, y caminé hacia la sala principal. Vacía, no solo callada, vacía, el parloteo, las risitas, la falsa alegría, todo había desaparecido. Cada bolsa, checker y pieza de equipaje que no era mía había desaparecido. Al principio, pensé que tal vez habían ido de caminata. Revisé la cocina también. Nada excepto algo pegado a la mesa. Una nota adhesiva amarilla brillante justo en el medio. Decía, construye algo de carácter. Solo me quedé ahí parado por un segundo mirándola. Mi cerebro necesitaba un minuto para procesar. Eso era todo. Sin explicación. Sin broma. Sin volvemos en 10. Solo esas 3 palabras y una carita sonriente estúpida. Caminé hacia la ventana y ahí fue cuando lo escuché. Risas. Fuertes. Odiosas. Haciendo eco a través de los árboles. Miré justo a tiempo para ver la SUV rebotando por el camino de tierra. El cabello rubio de Hannah estaba asomándose por la ventana del pasajero. Maddie estaba en el asiento del conductor. Alguien en la parte trasera tenía su teléfono arriba grabando. Se reían tan fuerte que prácticamente estaban llorando. Por un segundo, no podía moverme. Se sentía irreal, como si estuviera viendo la pesadilla de otra persona. Luego el shock se convirtió en algo más. Calor, enojo. Empujé la puerta y corrí al porche. Están bromeando. Grité. La SUV no se detuvo. La risa se volvió más fuerte, desvaneciéndose mientras el vehículo doblaba la esquina y desaparecía en el bosque. El polvo se levantó detrás de ellos, flotando en el aire como humo. Me quedé ahí parado en medio de la nada, descalzo, la nota arrugada en mi mano. Juro que todavía podía escucharlas riendo mucho después de que se fueron. Al principio, quería agarrar mi teléfono, llamar a alguien, a cualquiera, pero cuando miré la barra de señal, decía exactamente lo que esperaba. Sin servicio. Ahí fue cuando me golpeó. Esto no era solo alguna broma rápida. Planearon esto. Los susurros en el auto, el equipaje extra, las sonrisas falsas, la forma en que Hannah seguía revisando si traía suficientes cosas. Todo tenía sentido ahora. Miré de nuevo dentro de la cabaña. Había comida en el refrigerador, algo de sopa enlatada, huevos, cosas básicas. No me habían dejado sin nada. Pero todavía era claro que querían verme entrar en pánico. No era gracioso. No era algún ejercicio de unión de equipo. Era humillación. Por un minuto, honestamente consideré intentar caminar de vuelta. ¿Pero a dónde iría? La gasolinera más cercana probablemente estaba a 20 millas de distancia. No conocía el área. Y no iba a vagar por el bosque como algún excursionista perdido solo para probar un punto. Estaba a 280 millas de casa. Así que me senté en el porche y pensé. El enojo se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo extrañamente calmado. Como si mi cerebro se estuviera reiniciando y dándose cuenta de que esta era la primera vez en años que no tenía que hacer nada. Nadie me estaba gritando que arreglara algo. Nadie estaba pidiendo favores. Sin teléfono zumbando cada 5 minutos. Solo estaba callado. Me levanté, me estiré, y miré alrededor. Árboles hasta donde alcanzaba la vista. Está bien, murmuré. Veamos qué tipo de carácter quieren que construya. Empecé a revisar la cabaña. El lugar tenía 2 habitaciones, un baño, una sala principal con chimenea y una pequeña cocina. La despensa tenía suficiente comida enlatada para durar una semana o 2 si racionaba. Había un viejo juego de herramientas, algunas linternas, y una gran caja de cerillos. Revisé el porche trasero después. Una pila de leña cortada, una pala oxidada, y algunos tanques de propano vacíos. Quien sea que haya sido dueño de este lugar antes definitivamente sabía cómo vivir aquí. No iba a darles la reacción que querían. Probablemente pensaron que entraría en pánico. Llamaría por ayuda, lloraría, lo que sea. No, me habían subestimado. Si acaso, me habían entregado lo único que había estado ansiando por años. Un descanso. Sin jefe respirándome en el cuello. Sin esposa dándome actitud porque no me abría emocionalmente después de 10 horas en el taller. Solo yo y el sonido del viento. Limpié la cocina un poco. Hice café con la vieja cafetera que encontré. Y me senté junto a la ventana. Por primera vez en años.
Lo tomé mientras todavía estaba caliente. Más tarde, caminé por la propiedad. Detrás de la cabaña había un pequeño cobertizo, medio enterrado bajo enredaderas. Parecía que no había sido abierto en décadas. El candado estaba oxidado, pero pensé que me encargaría de eso después. El cobertizo podía esperar. El día pasó lento, pero de una buena manera. Encontré algunas cañas de pescar en la esquina del porche, e hice una nota mental de revisar ese arroyo mañana. El cielo se estaba volviendo naranja para cuando regresé adentro. Pensaron que esto me rompería. Lo que no se dieron cuenta fue que ya estaba roto mucho antes de este viaje. El trabajo, el ruido, las sonrisas falsas, todo, pero esto era diferente. Esto no era castigo, era un botón de reinicio. Para cuando el sol se puso, tenía un fuego encendido, una comida caliente, y nadie diciéndome qué hacer. Me recosté en el viejo sofá, escuchando el crepitar de la madera. Supongo que construiré algo de carácter entonces. Dije a la habitación vacía, por una vez. No era solo una línea. ¿Lo creía? La mañana siguiente, me desperté sin alarma, sin gritos, sin motores acelerando, sin jefe gritando mi nombre por todo el garaje, solo viento afuera y el suave tic-tac del viejo reloj. Nada demandando mi atención por una vez, por un minuto, ni siquiera me moví, solo me quedé ahí acostado mirando el techo, dándome cuenta de que nadie en el mundo esperaba nada de mí en este momento. Después del desayuno, decidí revisar la cabaña un poco más. Encontré una pila de diarios polvorientos, de verdad viejos, encuadernados en cuero, papel amarillento. La curiosidad me atrapó, así que me senté y empecé a hojear. La mayoría de las entradas estaban fechadas décadas atrás. Una familia solía venir aquí cada verano. Notas escritas a mano sobre lugares de pesca, senderos locales. Algunas entradas incluso mencionaban un pueblo cercano a unas 15 millas al sur que podría ser útil después. Pero por ahora no iba a ningún lado. Uno de los últimos diarios era de un tipo a principios de los 2000. Escribió sobre pescar truchas en el arroyo. Dijo que el agua estaba lo suficientemente limpia para beber si la hervías primero. Incluso dibujó un mapa rudimentario del área. El tipo claramente amaba el lugar. Podía ver por qué, para la tarde, había organizado los suministros que tenía. Hice una pequeña lista de verificación, e incluso arreglé la bisagra de la puerta que había estado chirriando. Trabajar con mis manos de nuevo sin alguien ladrando órdenes se sentía bien. Cuando el sol empezó a bajar detrás de los árboles, agarré una vieja silla y me senté en el porche. El aire estaba más fresco ahora. Entonces lo vi, un pequeño parpadeo de luz entre los árboles. No luz de fuego, demasiado blanca y aguda. Un haz de linterna moviéndose lentamente como alguien caminando. Al principio, mi corazón saltó un poco. Pensé que tal vez Hannah o una de sus amigas había regresado temprano, dándose cuenta de lo mal que estuvo su pequeña broma. Pero cuando la luz se acercó más, vi una sola figura, no un grupo. Era alto, tal vez de unos 60 años, usando una chaqueta de franela y un sombrero. Agarré lo más cercano que podía usar como arma, una llave inglesa que había estado usando antes, y me paré en el porche, esperando. El tipo se detuvo a unas yardas de distancia, levantando su mano libre. Buenas noches, hijo, dijo, voz calmada, profunda y amigable. No quise asustarte. Bajé la llave inglesa, pero no me relajé completamente. Estás muy lejos del pueblo, sonrió. Podría decir lo mismo de ti. Entró en la luz del porche, tipo mayor, barba gris, cara curtida, ojos que parecían que habían visto todo 2 veces y no les importaba mucho ninguna de las 2 veces. Me llamo Earl, dijo, vivo a unas millas por allá. Asintió hacia atrás a través de los árboles. Vi humo de tu chimenea ayer. Pensé que vendría a revisar si alguien se mudó a la cabaña otra vez. Me apoyé contra la barandilla. Mudarse es una forma de decirlo. Hablamos por un rato y le conté lo que pasó. El viaje. La nota de construir carácter, el auto alejándose, la risa. Earl solo escuchó, ocasionalmente sacudiendo la cabeza como si hubiera escuchado peor, pero todavía no podía creerlo. Cuando terminé, se rió, aunque no de mala manera. Te casaste con la multitud equivocada. Hijo, dímelo a mí, dije, lo llamaron una broma. Yo lo llamo tiempo libre. Se rió más fuerte esta vez. Esa es una forma de verlo. ¿Te va bien aquí afuera? Sí, tengo comida, tengo agua, tengo tranquilidad. Esa última es mi favorita. Earl asintió. Esa es la cosa con la tranquilidad. Te dice quién realmente eres. Alcanzó dentro de la vieja bolsa de lona colgada sobre su hombro y sacó algunos artículos. Un par de latas de comida, una linterna, y un paquete de baterías. Aquí, pensé que podrías estar corto de algunas cosas básicas. Levanté una ceja. Siempre traes regalos para extraños. Sonrió. Solo para los que parecen que podrían usarlos. Tengo mucho. Me pagarás no muriendo aquí afuera. Me reí. ¿Trato? Señaló hacia la parte trasera de la cabaña. Hay un viejo cobertizo ahí atrás. Pertenecía a los dueños originales. Podría haber algunas herramientas o algo que puedas usar. El techo está medio caído, así que cuidado. Aprecio el consejo.
Dio un pequeño asentimiento. Encendió su linterna otra vez, y empezó a caminar de vuelta hacia los árboles. La mañana siguiente, seguí las direcciones de Earl hacia el cobertizo. Estaba medio escondido detrás de enredaderas gruesas y hierbas. La puerta estaba colgando de una bisagra, y un candado oxidado colgaba inútilmente de ella. Le di un jalón y toda la cosa se desprendió. Adentro olía a polvo y aceite viejo. Mis ojos se posaron en algo grande cubierto con una lona. Jalé la lona hacia atrás y mi corazón se saltó un latido. Un Ford Mustang, de mediados de los 70, tal vez un 73, cubierto de polvo y óxido, pero todavía hermoso. El tipo de auto que rogaba ser traído de vuelta a la vida. Las llaves estaban colgadas en un clavo al lado de la puerta como si alguien hubiera planeado regresar por él. Me quedé ahí parado mirando por un rato y por primera vez desde que me dejaron aquí. Sonreí como una sonrisa real, no del tipo falso que haces para mantener la paz. Bueno, dije en voz alta, supongo que encontré mi próximo proyecto. El silencio no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Ya se sentía como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. La mañana siguiente, estaba despierto antes del amanecer. Agarré la linterna que Earl me había dado y me dirigí directamente a ese cobertizo otra vez. Ver ese Mustang sentado ahí bajo la lona me había mantenido despierto la mitad de la noche. No podía dejar de pensar en él. Las líneas, el óxido, el potencial. Cuando quité la lona otra vez, me quedé ahí parado como un niño mirando un regalo de Navidad que no se suponía que debía tocar. Era un desastre. Claro, polvo lo suficientemente grueso para escribir tu nombre, llantas desinfladas, un faro agrietado, y una familia de arañas que parecía que habían estado pagando renta. Pero bajo todo eso, todavía era un Mustang. Pasé mi mano a lo largo del capó, dejando una raya a través de la suciedad. Tú y yo, dije en voz baja, ambos tenemos una reconstrucción pendiente. Abrí el capó y eché un vistazo. El motor estaba grasoso, medio agarrotado, pero no muerto. El tanque olía a barniz, así que drenó la gasolina vieja. Cambié el filtro, y vertí algo de combustible fresco que encontré en un bidón polvoriento metido detrás del banco de trabajo. Quien sea que dejó esto aquí realmente le dio buen cuidado por un tiempo. La batería estaba muerta, y las bujías eran antiguas, pero las bandas no estaban rotas. Y todavía había aceite en el cárter. Apenas, pero todavía, por primera vez desde ser dejado aquí, sentí esa emoción familiar otra vez. La clase que te golpea cuando sabes que algo roto todavía puede ser arreglado. Busqué por el cobertizo y encontré una vieja caja de herramientas, polvorienta, pero sólida. Algunas de las llaves estaban oxidadas, rígidas, pero las limpié lo mejor que pude. Incluso había un pequeño compresor de aire metido en la esquina. Saqué todo afuera, monté un banco de trabajo improvisado en el porche, y me puse a trabajar. Para media tarde, tenía grasa hasta los codos y una sonrisa que no había aparecido en años. Todavía había energía de la red llegando a la cabaña, apenas, pero suficiente para mantener una bombilla y ese antiguo cargador vivo. Encontré un viejo cargador de batería en el cobertizo. Lo conecté, y lo dejé toda la noche. La mañana siguiente, atornillé la batería, revisé todo 2 veces, y giré la llave. Nada, ni siquiera una tos. No me sorprendió. Los motores viejos son como los hombres viejos. No se despiertan fácil después de años durmiendo. Abrí el capó otra vez, jugueteé con el carburador, limpié las bujías, golpeé el motor de arranque unas cuantas veces. Luego intenté otra vez. Esta vez el motor tosió, tartamudeó, y eructó una nube de humo gris que olía a pura nostalgia. Me reí en voz alta. Eso es, bebé, vamos, muéstrame lo que tienes. Unos cuantos giros más de la llave, y el Mustang rugió, áspero, fuerte, tembloroso, pero vivo. Juro que podría haberlo abrazado. El eco de ese motor llenó el bosque, rebotando en los árboles. Por un minuto, solo me quedé ahí parado, absorbiéndolo. Ese sonido, eso era libertad, eso era mío. Después de dejarlo al ralentí por un rato, purgué los frenos delanteros, inflé las llantas con ese pequeño compresor. Después de dejarlo al ralentí por un rato, purgué los frenos delanteros, inflé las llantas con ese pequeño compresor, y lo mantuve bajo 20 en los caminos traseros. Las llantas estaban medio desinfladas. Los frenos chillaban como el infierno, pero se movía. Durante los siguientes días, lo arreglé más. Reemplacé lo que pude con partes rescatadas de montones de chatarra aleatorios alrededor del cobertizo. Limpié el interior, parcheé los asientos, e incluso logré pulir el parabrisas lo suficiente para ver a través. Mientras más profundo llegaba, más me daba cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado en ese taller bajo las reglas de otra persona. Había estado construyendo el sueño de otra persona mientras el mío se oxidaba. Cuando finalmente estuve satisfecho de que el auto no se desmoronaría debajo de mí, llené un par de jarras del arroyo para agua, empaqué algo de comida enlatada, y decidí conducir al pueblo del que había leído en esos viejos diarios. Cuando finalmente confié en la vieja lo suficiente para moverse,
Tiré una banda de repuesto en el maletero y empaqué una jarra de agua del arroyo por si acaso tosía a mitad de camino. 15 millas después, llegué al pavimento, agrietado, desvanecido, pero todavía más suave de lo que esperaba. Luego vinieron las señales de vida. Una vieja gasolinera, una tienda general, un restaurante con un letrero de abierto parpadeante. El pueblo se veía como algo de una postal que no había sido actualizada desde 1985. Unas cuantas personas estaban paradas afuera del restaurante hablando. Un tipo barriendo los escalones del frente. Cuando vieron el Mustang llegar, cada cabeza giró. Estacioné al frente y salí. Mi ropa todavía estaba manchada de grasa, pero no me importó. Tan pronto como llegué a la calle principal, mi teléfono zumbó como si hubiera estado esperando por millas. 3 barras aparecieron de repente de la nada. Una mujer en sus 50 con cabello gris salió limpiándose las manos en un delantal. ¿Manejaste esa cosa todo el camino hasta aquí?, preguntó. Solo desde el bosque, dije. La traje de vuelta de la muerte. Adentro. El restaurante olía a café, tocino y algo frito. Ordené el plato de desayuno más barato del menú y lo inhalé. La mesera seguía mirándome como si quisiera preguntar algo, así que finalmente dije, adelante. ¿Eres de por aquí?, preguntó. Más o menos. Me dejaron en la cabaña a unas cuantas millas al norte. Sus cejas se levantaron. ¿Dejaron? Sí, dije. Larga historia que involucra mal humor y peores amigos. Se rió. Bueno, no eres el primer tipo de ciudad que abandonan aquí. Te quedas, tal vez, pensándolo, para cuando terminé mi café. El dueño salió de la cocina. Un hombre ancho con una barba que parecía que podía filtrar grava. ¿Dijiste que arreglas autos?, preguntó. Sí, he sido mecánico desde antes de que YouTube le dijera a la gente cómo hacerlo mal. Se rió. Estás libre mañana por la mañana. Tengo una vieja camioneta atrás que me ha estado dando problemas. No puedo pagar un taller ahora. Claro, dije. Le echaré un vistazo. Asintió. Te pagaré en efectivo y te daré desayuno. ¿Trato? La mejor oferta que he tenido en años. Cuando salí, el sol estaba alto. El Mustang brillando debajo de él como si supiera que todavía tenía un propósito. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentí atrapado o enojado. No estaba esperando permiso o pretendiendo estar agradecido. Estaba trabajando en mis propios términos. Conduciendo mi propio camino. Y maldita sea, se sentía bien. La mañana siguiente, aparecí en el restaurante antes del amanecer. El dueño, un tipo llamado Rick, ya estaba afuera limpiándose las manos en un trapo y mirando una vieja camioneta Chevy azul estacionada detrás del edificio. Buenos días, dije, estirándome. Gruñó. Buenos días. No estabas bromeando sobre aparecer temprano. Soy mecánico, dije. Nacemos cansados. La camioneta no estaba en gran forma. Después de 20 minutos, encontré el problema. Línea de combustible agrietada y una junta mala. Le dije que podía arreglarlo si no le importaban unos cuantos ajustes creativos. Creativo suena más barato que partes nuevas, dijo. 1 hora después, la camioneta arrancó más suave de lo que probablemente había estado en años. Rick la miró como si acabara de realizar algún tipo de milagro. Estás contratado, dijo inmediatamente. Te pagaré en efectivo si me ayudas unos días a la semana. No puedo encontrar a nadie por aquí que sepa lo que está haciendo. Me encogí de hombros. No voy a ningún lado por un tiempo. Así que sí. ¿Trato? Me pagó ahí mismo. Más desayuno. La palabra se esparció más rápido que aceite en concreto. Para el tercer día, un tipo de la gasolinera vino preguntando si podía echarle un vistazo a su Jeep. Luego otro tipo de la tienda general dijo que la van de su primo no arrancaba. Antes de darme cuenta, tenía una línea constante de personas pidiendo ayuda. Empezaron a llamarme el mecánico de ciudad que dejaron atrás. No de mala manera. Era casi una insignia de honor. Aparecía en mis jeans grasosos. Arreglaba sus problemas. Y terminaba almorzando o tomando café con ellos después. Un tipo, Tom, manejaba la ferretería local. Me ofreció un pequeño cobertizo detrás de su tienda para usar como espacio de trabajo. Lo limpié, instalé mis herramientas. Y para el final de la semana, parecía un mini garaje. Mis manos estaban agrietadas. Mi ropa estaba arruinada. Pero no había sonreído tanto en años. Había algo sobre arreglar cosas aquí que se sentía diferente. De vuelta en la ciudad, las reparaciones eran solo transacciones. Hazlo, que te paguen. Muévete al siguiente dolor de cabeza. Aquí, la gente te daba la mano después. Te miraban a los ojos y decían, gracias, como si realmente lo sintieran. No me había dado cuenta de lo hambriento que había estado de ese tipo de respeto básico. Unos días después, finalmente revisé mi teléfono. Había estado apagado desde que dejé la cabaña para encontrar el pueblo. Cuando lo encendí, se iluminó como un árbol de Navidad. 47 mensajes sin leer, 13 llamadas perdidas, y un puñado de correos de voz. Los primeros eran de Hannah. Ok, jaja. Muy gracioso. Ya probaste tu punto. Regresa ahora. Realmente estás explotando esto. Bien. Quédate unos días. Tal vez te ayude a calmarte.
Puedes al menos enviarme un mensaje para que la gente deje de preguntar dónde estás. Luego empeoraron. Me estás haciendo quedar mal. Todos están haciendo preguntas. Esto se está volviendo vergonzoso. Deja de actuar como un niño. Si querías atención, podrías haberlo dicho. Me desplacé por todo y me reí en voz baja. Ella no tenía idea. Para ella, esto todavía era algún juego. No podía imaginar que tal vez yo no quería regresar. Dejé el teléfono. Me limpié las manos en un trapo. Y volví a trabajar en un viejo carburador que me había estado dando problemas. El olor a aceite y metal vencía al olor de perfume caro cualquier día. Después de una semana, me di cuenta de algo loco. No había pensado en casa ni una sola vez. Ni en mi trabajo, ni en Hannah, ni en el ruido. Solo paz, paz real. Unas cuantas noches después, revisé mi teléfono otra vez. Más mensajes. Esto ya no es gracioso. Nos estás avergonzando a ambos. Estás actuando como un psicópata. Solo ven a casa. Luego uno final. Si te quedas ahí, no te molestes en regresar. Terminamos. Lo miré por un largo tiempo y me reí. De verdad pensaba que estaría de vuelta con ella después de este circo. Dejé el teléfono. En algún lugar allá afuera. Mi vieja vida estaba esperando. Mi jefe, mi esposa. El ciclo interminable de pretender estar bien. Pero aquí, las cosas tenían sentido. La gente necesitaba ayuda. Yo tenía habilidades. Y eso era suficiente. Volví adentro del cobertizo. Limpié el carburador. Y lo volví a poner en su lugar. El motor giró al primer intento. Suave, fuerte. Sonreí y me dije a mí mismo. Supongo que no soy yo el que necesitaba arreglo. Y por primera vez en toda mi vida. Lo decía en serio. También. Unas cuantas semanas pasaron así. Empecé a pagar renta por la cabaña. El dueño, algún viejo en el pueblo, dijo que había estado intentando rentarla por años. Pero nadie la quería porque era demasiado vieja y demasiado lejos. Me funcionaba bien, barata, tranquila, y toda mía por el momento. Luego una tarde, llegué a la cabaña después del trabajo. Y ahí estaban, Hannah y sus amigas. Una SUV estacionada chueca en la tierra. Como si hubieran aparecido con prisa. Solo me quedé sentado ahí por un segundo, viendo las paradas cerca del porche. Todas estaban vestidas como si estuvieran filmando un anuncio de equipo de senderismo caro. Gafas de sol, sonrisas falsas, toda la vibra de no hicimos nada malo. Hannah estaba al frente, manos en las caderas, cambiando su peso como si estuviera a punto de darme una conferencia. Maddie estaba a su lado con esa sonrisa presumida que siempre tenía. Y las otras se quedaban atrás, pretendiendo verse preocupadas. Salí del auto lentamente, limpiándome las manos en un trapo. Todavía en mi camisa de trabajo con mi nombre cosido en el bolsillo. «Guau», dije, ¿tomaron un giro equivocado o solo recordaron que existo? Hannah suspiró como si hubiera estado esperando esa línea. «No pensamos que realmente te quedarías aquí», dijo, «ya probaste tu punto». «Ok». Fue una broma que fue demasiado lejos. Demasiado lejos. Repetí. ¿Te refieres a la parte donde me abandonaron a millas de casa? ¿O la parte donde lo filmaron como un vídeo de broma? Maddie puso los ojos en blanco. «Oh, vamos. No seas dramático. Te dejamos comida y claramente sobreviviste. Deberías estar riéndote de esto ahora». «Sí», dije, me reí, solo que no de la manera que querían. Hannah dio un paso más cerca, forzando un tono dulce que no coincidía con su cara. «Mira, podemos no hacer esto aquí. Realmente me estás avergonzando. La gente ha estado preguntando dónde estás. Diles que estoy trabajando», dije, pasando junto a ella hacia el porche. «Vida honesta, ¿sabes? Es esa cosa que la gente hace cuando no está ocupada haciendo trucos para llamar la atención». Su mandíbula se tensó. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?» Me di vuelta. «No, solo creo que terminé de pretender que no lo soy». Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Maddie cruzó los brazos, murmurando. «Increíble». Una de las otras amigas trató de ser pacificadora. «Ok, esto no tiene que ponerse feo. Vinimos aquí porque nos importa y queríamos arreglar las cosas». «Arreglar», dije, apoyándome en la barandilla del porche. Les importó tanto que desaparecieron antes del desayuno. Esa es amistad real ahí. La dulzura falsa de Hannah se quebró. «Realmente estás exagerando. Estábamos bromeando. Todos pensaron que sería gracioso». Continuó. «Estás haciendo esto más difícil de lo que necesita ser. Solo ven a casa». «Estoy en casa». Sonreí un poco. «Hannah». Su voz se volvió aguda. «No empieces con eso. No perteneces aquí. Tienes un trabajo. Una casa». Tenía un trabajo. La interrumpí. «¿Y la casa? Puedes empezar a pagar la renta tú sola. No voy a regresar. Deja de ser infantil», espetó. «Todo esto se suponía que te enseñara algo». Me reí bajo y constante. «Sí, lo hizo. Me dijiste que construyera carácter». «Lo hice». Se quedaron en silencio. Incluso Maddie no tenía una respuesta para eso. Bajé del porche y caminé hacia mi auto. «¿Sabes? Es gracioso», dije. Todas pensaron que rogaría volver a casa, que entraría en pánico o me desmoronaría. Pero me hicieron un favor.
Me deshice de todo el ruido. Y sin ese ruido, finalmente vi lo que importaba. ¿Y qué es eso?, preguntó Hannah. Yo, dije simplemente, mi vida, mi paz, la parte de mí que seguían tratando de arreglar cuando nada estaba roto excepto sus expectativas. Sus labios temblaron, y por un segundo, vi su máscara caer. El tono cambió rápido después de eso. La actuación se cayó. Cualquier acto que hubiera estado ensayando se desmoronó en un segundo. La voz de Hannah tembló mientras trataba de hacerme sentir culpable otra vez. Estás arruinando todo lo que construimos juntos. ¿Qué construimos, Hannah?, pregunté. Un matrimonio donde me tratas como un accesorio frente a tus amigas. Una vida donde odio despertarme cada mañana. No construiste nada. Mantuviste una rutina. Empezó a llorar entonces. O tal vez pretendiendo. Ya no podía distinguir. Solo quería que fueras más fuerte. Dijo. Asentí lentamente. Conseguiste tu deseo. Soy más fuerte ahora. Solo que no para ti. Por un largo momento. Nadie dijo una palabra. Solo el viento moviéndose a través de los árboles y una tabla suelta en el porche crujiendo bajo mi bota. Finalmente, Maddie resopló. Eres increíble. Manejamos todo el camino hasta aquí para nada. Prácticamente. Dije, pero hey, gracias por pasar. Estaba empezando a preguntarme si tendría que enviarles una tarjeta de agradecimiento. Hannah me miró como si no reconociera quién era yo. Tal vez no lo hacía. Tal vez esta era la primera vez que estaba viendo la versión de mí que no se doblaba. No se disculpaba. No perseguía su aprobación. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, se rindieron. Hannah se alejó primero, murmurando algo entre dientes. Las otras siguieron, pisoteando de vuelta a su SUV. Las puertas se cerraron, los motores arrancaron, y así como así, se fueron otra vez. El mismo camino de tierra, mismo sonido de llantas desvaneciéndose en los árboles. Miré mis manos, todavía manchadas de grasa, y no pude evitar reírme. Construye algo de carácter, dije en voz alta. Sí, lo clavé, y luego volví a entrar a mi cabaña. Me preparé un poco de café, y me senté junto a la ventana. El silencio se sentía diferente esta vez. No solo pacífico, sino ganado. Querían que me probara a mí mismo. Y lo hice, solo que no de la manera que esperaban. 6 meses después, todo en mi vida se veía diferente. La cabaña ya no era solo algún lugar de supervivencia. Era hogar. Terminé comprándosela al dueño. Un maderero retirado que estaba sorprendido de que alguien quisiera el lugar. Prácticamente me rogó que lo tomara barato, diciendo, hijo, si puedes soportar la tranquilidad, es tuyo. Firmé los papeles esa misma semana. Cuando mencioné el viejo Mustang en el cobertizo, se rió y dijo, ese pedazo de metal, si realmente lo pusiste en marcha, es tuyo. El título probablemente todavía está en la guantera en algún lugar. Mi trabajo en el pueblo había crecido mucho. También, Rick del restaurante me presentó a un tipo llamado Dale, un mecánico mayor tranquilo que había estado manejando un garaje de un solo hombre por años, pero estaba listo para ir más despacio. Conectamos instantáneamente. Mismo humor, misma ética de trabajo, mismo odio mutuo por clientes despistados que pensaban que la cinta adhesiva podía arreglar cualquier cosa. Después de unas cuantas semanas de ayudarlo, ofreció dividir la renta y dejarme manejar el taller. Lo llamamos Iron Ridge Auto. Principalmente porque el pueblo estaba cerca de Iron Ridge Trail y en parte porque sonaba como algo que pertenecía en un letrero. No hicimos publicidad. El boca a boca hizo todo el trabajo. Pronto, teníamos gente viniendo de 3 pueblos solo para reparaciones. Les gustaba que no les habláramos con condescendencia o les cobráramos de más como los talleres de la ciudad. Para el final del primer mes, estábamos reservados sólido. Eso era más respeto del que nunca obtuve en casa. Hablando de casa, la palabra se esparció eventualmente. La versión de Hannah de los eventos llegó a mí a través de un amigo mutuo en línea. Aparentemente, estaba diciéndole a la gente que yo había tenido un colapso y huí de todo. Dijo que no podía manejar la presión del matrimonio o el trabajo y que ella había tratado de ayudarme. Pero yo había perdido la cabeza. Casi me reí cuando escuché eso. Si vivir en paz, ser dueño de propiedad y manejar un negocio contaba como un colapso, entonces sí, estaba totalmente roto. No me molesté en corregirla. Que tenga su historia. La gente como ella necesita ser la víctima en cada versión de la vida que cuentan. Mientras pasaban los meses, realmente empecé a encajar aquí. Cuando el aniversario de 1 año de ser abandonado llegó, decidí hacer algo pequeño para celebrar. No una fiesta de lástima, más como un agradecimiento a las personas que sin saberlo me habían ayudado a reconstruir mi vida. Monté una parrilla fuera de la cabaña e invité a todos los que habían sido parte de mi nuevo comienzo. Rick, Dale, algunos de los clientes regulares del restaurante, el dueño de la tienda, e incluso Earl, el viejo que me había encontrado primero y me había dado esos suministros. Todos aparecieron trayendo comida, herramientas, historias y risas. A mitad de la noche, mientras estaba volteando hamburguesas, mi teléfono zumbó en la mesa del porche. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo mirar. Escuché que compraste ese lugar allá arriba.
Espero que seas feliz. Sin nombre, pero no necesitaba uno. Lo miré por un segundo. Luego miré a mi alrededor. Gente real riéndose. Niños persiguiéndose. Música sonando. Estrellas empezando a atravesar el cielo. Escribí 2 palabras de vuelta. Lo soy. Luego borré el número para siempre. Pensé en todo lo que me llevó aquí. El trabajo de mierda. Los amigos falsos. La broma de construir carácter que se suponía que me humillaría. Lo gracioso es que funcionó. Construyó carácter. Solo que no de la manera que planearon. Trataron de hacerme la broma y lo convertí en un nuevo comienzo. Me dejaron atrás y construí una vida que no podían tocar. Y sentado ahí en ese porche con el Mustang estacionado cerca y el zumbido silencioso de grillos llenando el aire, me di cuenta de algo simple. Me habían liberado. El mayor favor que me hicieron fue alejarse riendo, pensando que habían ganado. Porque ahí fue cuando finalmente dejé de vivir para cualquier otra persona. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de hype. Si estás enganchado en esta historia, dale al botón de hype. Le dice a YouTube, este vídeo merece explotar.